Bienvenido y bienvenida al segundo tutorial, recuperación y activación de saberes previos y conflicto cognitivo. Analiza. La situación presentada requiere para su solución la comprensión de nociones relacionadas al conflicto cognitivo. ¿Pero qué entendemos por conflicto cognitivo y cuál es la relación de este proceso con los saberes previos? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿Qué nos dice el Currículo Nacional de Educación Básica respecto a los saberes previos? Conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridas previamente por el estudiante. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. Es decir, los saberes previos se refieren a esquemas de conocimiento, representaciones de la realidad a manera de conceptualizaciones que incluyen concepciones, disposiciones, expectativas e información. Es a partir de esos saberes y en conexión con ellos que se construyen nuevos conocimientos. Mario, pero ¿sabes? Hay que considerar que en algunas ocasiones los saberes previos que se activan dificulta la comprensión o asimilación de la nueva información. Ello debido a que él o la estudiante no dispone de los conocimientos previos. Él o la estudiante activa conocimientos que no son adecuados, no están en la línea del conocimiento científico. Así es, cuando se da esta situación, se requiere un verdadero cambio conceptual, lo que implica la reestructuración de los conocimientos previos. Pero ¿cómo podría ser? Primero que nada, que los estudiantes expresen sus conocimientos previos es clave, luego que tomen conciencia de ellos y de su propio proceso de aprendizaje. Claro, para eso se deben preguntar cómo se fueron construyendo esos saberes previos, cuál fue la utilidad de esos conocimientos, cómo estos saberes tienen límites y cómo es necesario ampliarlos. Por eso, no basta con que los alumnos se encuentren ante contenidos para aprender, sino que es necesario que ante estos puedan actualizar sus esquemas de conocimientos previos, contrastarlos con lo que es nuevo, identificar similitudes y discrepancias e integrarlas en sus esquemas. Y eso va a depender tanto de las capacidades cognitivas del estudiante como de las actividades que plantean los docentes. Por eso es tan importante los procesos de metacognición. De esa manera, los estudiantes serán conscientes de sus esquemas de conocimientos para poder ampliarlos o modificarlos. Entonces, para que el estudiante reelabore sus esquemas, se requiere que cuestione sus ideas, que se produzca un desequilibrio, una disonancia o lo que Piaget denominaba conflicto cognitivo. Para ello se requiere fomentar actividades como la observación, el análisis, los contrastes, la aplicación en contextos diversos, etc. El Currículo Nacional de Educación Básica afirma que el conflicto cognitivo se produce cuando hay una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona, y que ésta se puede producir a partir del planteamiento de una idea, el acceso a información u observación de comportamientos que contradicen y discuten las creencias o saberes previos. Añade que, si el estudiante está involucrado y siente interés, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje. Ahora te toca a ti. Ahora que hemos revisado en qué consisten los saberes previos y el conflicto cognitivo, veamos nuevamente el caso de los estudiantes Adela, Bernardo y Celeste luego de leer el poema.
No te entiendo cómo esto puede ser un poema. Parece más un cuento corto, en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que pueden dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen ese tipo de temas. Por ejemplo, si los he leído en cuentos o los he visto en las películas de terror. Fue complicado entender el poema, pero sí comprendí lo que quería decir el poeta. Este verso me resultó difícil de entender. Los manzanos están en flor. Quizá otros no comprendan qué significa. ¿Qué estudiante da indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo con relación a algún aspecto del texto? Te invitamos a marcar tu respuesta. La alternativa A es la respuesta correcta. Los comentarios de Adela muestran un proceso de conflicto cognitivo, pues ella manifiesta su saber previo. Los poemas no traen temas que dan miedo, los cuentos y películas sí, pero luego expresa cómo se está dando cuenta que los poemas sí pueden hablar de esos temas. Evidencia un desequilibrio en relación a ideas y muestra cómo se va abriendo a un cambio conceptual. Felicitaciones, finalizaste este momento. Identifica. El docente y los estudiantes del cuarto grado están leyendo una antología de poesía estadounidense. En este contexto, los estudiantes se han mostrado interesados en comentar el siguiente poema. El hombre muerto baja del cadalso, lleva su cabeza debajo del brazo. Los manzanos están en flor. Está yendo a la taberna del pueblo mientras todos lo miran. Una vez allí, se sienta a una de las mesas y ordena 2 cervezas, una para él y otra para su cabeza. Mi madre se seca las manos en el delantal y le sirve. Hay tanto silencio en el mundo. Se puede oír el viejo río, que en su confusión a veces se olvida y fluye hacia atrás. El docente pidió a los estudiantes que mencionen los aspectos que dificultaron la lectura de este poema. A continuación, se presentan los comentarios de 3 estudiantes. Da clic sobre cada uno para escuchar lo que dijeron. No te entiendo cómo esto puede ser un poema. Parece más un cuento corto, en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que pueden dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen ese tipo de temas. Por ejemplo, si los he leído en cuentos o los he visto en las películas de terror. Fue complicado entender el poema, pero sí comprendí lo que quería decir el poeta. Este verso me resultó difícil de entender. Los manzanos están en flor. Quizá otros no comprendan qué significa. ¿Qué estudiante da indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo con relación a algún aspecto del texto? Te invitamos a escribir tu respuesta.